Saludos para todos, Dios les bendiga. Es una alegría poder compartir con ustedes esta mañana la palabra del Señor y estaba meditando un poco acerca del tema y me vino a la mente un recuerdo de un testimonio que recibí hace muchos años cuando recién empecé en la iglesia, que contaron un testimonio, ¿no? Yo no lo vivía el testimonio, pero lo contaron, de que habían hecho un campamento de jóvenes y habían hecho en ese campamento de jóvenes un juego llamado La búsqueda del tesoro, o el tesoro escondido. Y en esa búsqueda del tesoro lo que hacían era esconder algo que tenían que buscar en un lugar, en un campo, ¿no? En un bosque, imagino yo, el lugar donde hicieron el campamento. Y eso que tenían que encontrar era la primera lección de un curso bíblico que lo habían enrollado y lo habían metido dentro de una caña, ¿sí? De una caña, del hueco de una caña, y se ve que hicieron ese tesoro escondido y nadie encontró ese tesoro, que era la primera lección de uno de los cursos bíblicos, que no me acuerdo, se llamaba Tesoros de Vida o algo para los jóvenes, no recuerdo cuál era el curso que se hacía por correspondencia en aquella época, estamos hablando de los años 80, 90, por allá. Y entonces pasó el tiempo y un señor que estaba en ese campo, no sé si juntando leña o qué, encuentra esa caña y encuentra ese tesoro, que era una lección bíblica. Y no solamente que la encuentra, la completa y hace la solicitud a la radio o a la iglesia que tenía la dirección para el resto de las lecciones bíblicas. Y hace la solicitud y completa el curso y se termina bautizando en la iglesia. Cuando yo escuché ese testimonio, yo hice una cuenta muy sencilla, ¿no? Yo dije, esto es algo que sucedió sin intención. Es decir, el que escondió esa lección en una caña lo hizo para un juego que iba a suceder en un campamento de jóvenes, pero no con la intención de que otra persona lo encontrara. Entonces, en mi mente las cuentas son muy fáciles, ¿no? Si algo sin intención, Dios lo utiliza de esa manera poderosa, ¿qué pasará si se hacen las cosas con intención? Es decir, si se siembra por todos lados la palabra del Señor, ¿qué pasará si pasamos nuestra vida sembrando la palabra del Señor? Entonces la meditación que yo quería traerles a ustedes, algo muy breve, tiene que ver con nuestra vida y nuestro testimonio y nuestra siembra en nuestra vida de cristianos. ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener nosotros ante esa tarea que Dios nos ha encomendado de sembrar su palabra? Yo voy a estar mencionando algunos versículos, si ustedes quieren los pueden anotar, pero la parábola del sembrador la conocen todos ustedes, no la voy a leer, pero sí Lucas 8, versículo 11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Solamente para que tengamos en cuenta que nuestra siembra, nuestra tarea de sembrar, se basa en sembrar la palabra de Dios. Se basa en esparcir la palabra de Dios a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Veamos resultados o no veamos resultados en nuestra vida. No tenemos otra tarea que sembrar. Y a mí me gusta mucho cuando la palabra de Dios hace comparaciones de las cosas espirituales con las cosas reales o digamos las cosas palpables que podemos ver en nuestra vida cotidiana, porque nos ayudan a entender cómo funcionan esas cosas espirituales. Porque a veces nosotros le atribuimos a las cosas espirituales mecanismos que no son reales. Las cosas espirituales funcionan según la comparación que se hace. En este caso, la palabra de Dios funciona como una semilla que es sembrada, y el evangelio en el corazón de las personas que lo reciben funciona de la misma manera. Con lo cual, de la misma manera que sembramos una semilla en la tierra o sembramos un árbol o una planta o lo que fuera, esa tarea requiere de nosotros una virtud de carácter que es la paciencia. Voy a leer lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Santiago 5, del 7 al 8, se nos habla allí acerca de esta virtud de la paciencia, que es una de las características de los santos en los últimos días. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero en este caso, Santiago nos habla acerca de la paciencia
con respecto a la venida del Señor y nos hace la comparación con la siembra. Fíjense lo que dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo es nuestra paciencia? ¿Hasta que veamos algún fruto aquí en la tierra? ¿Hasta que veamos resultados aquí en la tierra? No, hasta la venida del Señor. O sea, hay cosas que no vamos a saber aquí. A mí me causaba gracia una vez un hermano que, bueno, que Dios le ayude y le dé discernimiento espiritual, ¿no? Pero ese hermano me decía, yo le prediqué a tantos y a tantos y a tantos y a tantos. Por lo tanto, tantas personas se convirtieron por causa de mi testimonio. Y yo lo miraba y decía, pero ¿quién sabe esas cosas? Nadie sabe esas cosas. Usted no sabe a quién le predicó y a quién le dio mal testimonio inclusive. Usted no puede saber. Hasta la venida del Señor, usted no sabe el fruto de su trabajo. Es arrogancia pretender que usted le predicó a alguien o que alguien se convirtió por causa de su testimonio. Eso no lo va a saber usted hasta la venida del Señor. Entonces, Santiago dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ustedes saben que la lluvia tardía, hermanos, es un evento profético que va a suceder justo antes de la venida de Cristo. O sea que hay cosas que usted ha sembrado ahora que usted no va a enterarse de ese fruto hasta la lluvia tardía antes de la aparición de Cristo, cuando muchas almas sean conmovidas y sean tocadas por el Espíritu de Dios y esa semilla germine. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, nuestra tarea muy sencilla, pero a la vez es la que permite que el Espíritu de Dios siga obrando, que los corazones se sigan convirtiendo, que las conciencias se sigan despertando, que las almas cansadas encuentren descanso. Lo que usted predica, lo que usted comparte cuando comparte un folleto, cuando predica un sermón, cuando da un estudio bíblico, cuando visita a las personas en los hospitales, o sea cual sea la tarea que Dios le haya encomendado, que cada uno tiene la suya, y ustedes van a ver que la Biblia lo dice también a esto, cada uno tiene su función en la predicación del Evangelio, sea cual sea la manera en que Dios le ha puesto a sembrar, el trabajo que usted está haciendo es salvar al mundo, es retener los vientos de violencia y de maldad que están oscureciendo este mundo, es salvar a las almas, arrebatar los tizones del incendio, como dice la palabra del Señor. Es decir, lo que usted está haciendo es un trabajo de la más alta importancia en el mundo. La mayoría de las enfermedades que azotan a nuestro mundo, según dice la sierva del Señor en sus libros sobre salud, comienzan en la mente, 9 de cada 10. ¿Y por qué comienzan en la mente? Porque la mente no tiene reposo, no tiene descanso, no tiene consuelo, no tiene lo que solamente el Evangelio puede dar. O sea que cuando usted está predicando y está sembrando esa semilla, aunque usted no vea los frutos ahora, usted está haciendo una obra de la más alta importancia para este mundo. Usted está salvando, ayudando a Dios a salvar el mundo. Está siendo instrumento en las manos de Dios para salvar el mundo. Así como Cristo vino a esta tierra a salvar el mundo, Dios le pone a usted ahora esa tarea también. Entonces, tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Porque esto es algo que no depende de nosotros. Vamos a leer lo que dice Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Esto es algo que no depende de usted. Usted es solamente una herramienta, un instrumento. Si usted se pone en las manos del Señor, el Señor le utiliza, pero no depende de su fuerza. Y ahí es donde está el equilibrio para que usted no se ensoberbezca, ni tampoco se deprima, ni tampoco se desanime, porque usted puede desequilibrarse para cualquier lado. Se puede ensoberbecer pensando de que usted hace algo en los corazones, usted no hace nada en los corazones, usted es un instrumento. Y también se puede desalentar o deprimir pensando de que Dios no puede utilizarla a usted. Entonces usted tiene que entender que no depende de ti. Tú tienes que solamente ponerte en las manos del Señor. Dice Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme. Fíjense, hermanos, ¿no? Qué interesante. Duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
sin que él sepa cómo. Qué interesante, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Qué tremendo esto, hermano, me encanta esta comparación. El hombre, el labrador, el que siembra la semilla y tiene que acostarse a dormir, y acostarse a dormir es un símbolo de confiar en el Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. O sea, tengo que descansar en el Señor como Cristo descansaba en la barca y dormía, a pesar de que el mar se movía. Usted siembra, y cómo es que eso brota, cómo es que eso germina, cómo es que eso lleva fruto, no depende de usted. Usted ni siquiera sabe cómo funciona eso. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. O sea que usted no es el Espíritu Santo que va a tocar el corazón. Usted es una herramienta que va a llevar solamente el mensaje. Y es el Espíritu de Dios el que toca el corazón, el que hace germinar la semilla. No depende de usted. Y esto es tan importante que lo entendamos así, así como cuando usted siembra la semilla, usted puede sembrarla y puede regarla, pero usted no la hace germinar, usted no la hace crecer, usted no la hace dar fruto. Si usted entiende esto, usted va a predicar con confianza, con tranquilidad, porque no es una obra suya, es una obra del Señor. Entonces, esto le va a dar la libertad, la confianza, la seguridad de que esto no depende de usted. Usted hace solamente su parte. Si usted se excede de su parte queriendo forzar a las personas a aceptar, usted va a tener estrés, usted va a tener malos pensamientos y cosas así. Pero si usted solamente comparte y lo deja al Señor, usted va a estar en paz, va a estar tranquilo. A predicar el Evangelio es un gozo, y usted sabe que va a haber gente que va a aceptar y que no va a aceptar, porque hay terrenos buenos y terrenos que no son buenos. Ya sabemos eso por la parábola, pero su tarea es simplemente sembrar. No depende de ti. Entonces, cada uno va a obrar según sus dones espirituales. Dice 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 8. Esto lo dice el apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros que tuvo la iglesia. Y fíjense cómo él sabía sus limitaciones. 1 Corintios 3, 6 al 8 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? O sea, ni Pablo, ni Apolos, ni ningún ser humano da el crecimiento. Nosotros somos instrumentos, somos las herramientas nada más. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Fíjense, hermanos, que no todos trabajan de la misma manera. Hace un tiempo que escuchaba el testimonio del hermano Luis Machado, él nos hablaba acerca de cómo Dios le había dado el don de hacer a la gente tomar sus decisiones, ¿no? De que él iba a lugares donde ya otros habían sembrado, pero él cosechaba esos frutos, es decir, cerraba esas decisiones en las campañas que se hacían o en los llamados de los bautismos. Cada uno tiene un don diferente, algunos siembran, otros recogen, otros riegan, pero el crecimiento y la obra en el corazón la hace Dios. Dice Gálatas 6, versículos del 8 al 9, y esta amonestación, hermanos, es la que yo quiero que ustedes se queden en su corazón, que no nos desanimemos a la predicación del Evangelio, no nos desanimemos por no ver frutos de inmediato, porque todo lo que sembramos en nuestra vida, sea bueno o sea malo, va a tener una cosecha segura. Sembremos la palabra, sembremos la semilla. Dice Gálatas 6, versículos 8 y 9, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y fíjense lo que va a decir ahora. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Qué es hacer bien, hermanos? Testificar. Y testificamos no solamente con palabras, con folletos, con libros, sino ayudando, visitando, consolando, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué es desmayar? Es abandonar, es cansarse, es renunciar, es dejar el arado, ¿sí? Entonces este pasaje nos habla de no cansarnos de hacer el bien.
no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de hacer la obra del Señor. Y quiero leer el último pasaje que está en Salmos 126, versículos 5 y 6, que este texto, hermanos, nos dice que no sabemos los resultados de la obra que estamos haciendo, pero que sí va a tener una recompensa segura. Salmos 126, versículos 5 y 6, dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál es la semilla, hermanos? La palabra de Dios. Muchas veces sembrar la semilla nos conlleva padecimientos. ¿Cuántos mártires han habido que por llevar la semilla entregaron sus propias vidas, por testificar? A veces quizá no nos toca entregar nuestra propia vida, pero a veces quizá nos toca el rechazo, quizá nos toca la discriminación, o nos toca simplemente perder amistades porque estamos testificando y llevando la semilla. Entonces ahí es donde vienen las lágrimas, ¿no? Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es decir, por más que en esta vida sembrar puede llevar algún sufrimiento, puede llevar pérdidas, eso no va a dejar de dar su fruto. Así que la exhortación que quiero hacer a cada uno de mis hermanos en esta breve meditación es que sembremos, que hagamos la obra de sembrar, que confiemos en aquel que da el crecimiento, aquel que da la lluvia temprana y la lluvia tardía, que nos pongamos en las manos del Señor como simples instrumentos, como simples herramientas. No tenemos otra función que esa. Yo he visto gente parada al costado de la ruta con un cartel que dice: Cristo viene pronto, no desprecies esa salvación. Gente simplemente con un cartel, gente que reparte folletos con algún alimento para las personas que están necesitando. Bueno, he visto cantidad de maneras en que se siembra la palabra del Señor. Y no solamente de parte de los ministerios adventistas, de iglesias evangélicas e iglesias de todas denominaciones que están haciendo su obra de sembrar la palabra del Señor. Cuánto más el pueblo remanente de Dios en estos tiempos finales tiene que sembrar sin desmayar. Hermanos, que Dios les bendiga y espero que esta breve meditación les sea de bendición.